hermanos, nos disponemos ahorita en nuestro culto dominical a predicar la palabra de Dios. Es un gran honor, es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios, porque sabemos que es nuestra norma de autoridad, nuestra norma de vida, y nosotros, todo lo que hagamos al interior de la iglesia y en la medida de lo posible en nuestras vidas, en la parte espiritual, debe ser con base en los mandatos de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar el día de hoy aquí a todos a nosotros congregados. Es una gran bendición que tengamos la posibilidad de estar en esta iglesia local, en esta iglesia física, que es donde realmente nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Le pido a Dios que sea Él permitiendo, a través de su Espíritu Santo, que seamos instruidos con su palabra. Dándole continuidad a la clase que tuvimos hoy en la escuela dominical, para los que pudimos estar, veíamos cómo cuando nuestro Dios Todopoderoso creó todo lo que nos rodea, ya sea visible o invisible, Él evaluó su creación y con su infinita sabiduría y con su perfecta sabiduría, la evaluación consecuentemente lógica es que todo era muy bueno. Todo lo había creado en perfección. Vayamos, hermanos, en sus Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Podemos ver cómo dice la palabra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, hermanos, la evaluación de Dios es que todo lo que había creado, lógicamente, era muy bueno. Y aún siendo todo muy bueno, toda vez que el hombre que había sido creado no había caído en pecado aún, Dios hizo una consideración. Fue quizás una de las primeras observaciones a manera de estatuto. Ahí en Génesis, más adelante, en el capítulo 2, versículo 18, podemos ver cómo dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en ese momento Dios continuó con su creación, buscando una ayuda idónea para nosotros. Pero pongamos mucha atención, este mandato de Dios no tiene caducidad, es aún aplicable el día de hoy en nuestras vidas. No es bueno que nosotros, como cristianos, como criaturas de Dios, estemos solos. Sin embargo, por nuestra naturaleza caída, con frecuencia buscamos la soledad y el aislamiento. Existen muchas causas porque nosotros en nuestra naturaleza caída busquemos ser aislados e individualmente separados de los demás. Muchas causas, pero hablemos de algunas causas como para tener una idea de qué nos aleja de estar en compañía de nuestros hermanos o en compañía de las demás personas. Una causa puede ser el pecado. Normalmente, cuando las personas van a pecar, se alejan. Quieren estar solos porque, como veíamos, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Así sean inconversos, saben que están haciendo mal y entonces se alejan. Dice la palabra de Dios que nos alejamos de la luz cuando vamos a pecar porque no queremos ser expuestos en nuestras obras. Entonces, una causa de que nosotros busquemos ser aislados, en este caso de la congregación, es el pecar. Otra causa que podemos tener en nuestra naturaleza caída podría ser el narcisismo, que es como ese amor propio pero elevado ya al nivel de idolatrarnos. Eso puede llevarnos a pensar de que nosotros no necesitamos de los demás, porque ¿quién va a hacer mejor las cosas si no soy yo?
Entonces eso nos lleva al aislamiento. Pero es que yo puedo hacer las cosas solo, yo soy mejor en eso, a mí no me gusta cómo fulano o sutano hace las cosas, yo lo puedo hacer mejor y entonces mejor me hago aparte y lo hago solo. Otra causa puede ser la desconfianza. Y la desconfianza la podemos ver desde dos puntos de vista. O somos demasiado malos en nuestro corazón y estamos constantemente pensando que los demás pueden tener eso y nos lo van a hacer a nosotros, y entonces evitamos relacionarnos con las personas. O hemos tenido muchos daños en nuestras vidas, nos han herido y entonces nosotros no hemos sido sanados en esa área y no hemos podido perdonar, y eso hace que nos alejemos de los demás y busquemos estar aislados, individuales, o simplemente por egoísmo. Nosotros no estamos en comunión con los demás porque no nos interesa. Entonces, con Dios es diferente. Dios envió a su único Hijo en un plan de salvación desde la eternidad, para que por su muerte y resurrección Él recogiese a su pueblo escogido para fundar su iglesia, que es la congregación de los santos. Nosotros aquí el día de hoy, congregados en esta iglesia local, somos parte de la iglesia de Dios. Esta congregación de los santos es un cuerpo conformado por muchos miembros, del cual la cabeza es Cristo. De esta forma la iglesia debe permanecer unida. No somos miembros por separado. Nosotros, al ser un cuerpo, no podemos ser una pierna por un lado, otra pierna por el otro, el torso por otra parte, seríamos algo completamente desmembrado. Leamos 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Esto lo hemos leído muchas veces, pero siempre tenemos que volver sobre la palabra de Dios que nos guía. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es por esto, hermanos, que como iglesia debemos ser unánimes en todo lo concerniente a la vida espiritual y de servicio a Dios, justo como fue la iglesia desde el momento de sus inicios. Así era la iglesia en la época de los apóstoles, y nosotros hoy en día debemos ser como la iglesia en la era apostólica, porque esa fue la iglesia original, no debemos salirnos de eso. Vayamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hechos 2, versículo 42. En el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, en los versículos 46 y 47 del mismo capítulo 2 de Hechos, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es por eso, hermanos, que aún el día de hoy no podemos aislarnos de nuestra iglesia, ni tampoco podemos aislarnos estando al interior de la misma iglesia, porque son dos formas de aislarse. Una es: yo me aíslo, no voy, solamente me congrego una vez cada mucha cantidad de tiempo. O dentro de la iglesia yo simplemente me voy, me siento en una esquina y ya. No hablo con nadie, no interactúo con nadie. No es posible servir al Señor cuando estamos aislados de la iglesia. Pensemos cuando cada uno está en sus casas o adorando a Dios de otro sitio. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos solos desde el hogar? ¿Cómo podemos enseñar los fundamentos doctrinales desde nuestra vivienda? ¿Cómo podemos consolar a nuestros hermanos desde la casa? Es nuestra obligación hacerlo en la congregación, pero cuando hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, no solamente es una obligación, es un deber, sino que somos movidos constantemente a estar orando.
Y obviamente la mayor parte del tiempo lo hacemos individual, pero también debemos hacer una oración en congregación, todos juntos, como está ordenado en la Iglesia de Cristo desde la era apostólica. Si no lo hacemos así, simplemente vamos a estar incompletos. No estaríamos funcionando adecuadamente como un cuerpo, sino que estaríamos siendo unos miembros no activos de ese cuerpo. No estaríamos siendo miembros activos de la iglesia, o viéndolo desde otro punto de vista, seríamos como unos miembros enfermos de ese cuerpo. Seríamos unos miembros enfermos de ese cuerpo. Entonces tenemos que buscar hacer las cosas como Dios nos lo establece. Es por eso, hermanos, que el título del sermón del día de hoy es Oremos en congregación. Procedamos a leer nuestro texto de base para el sermón del día de hoy. Es la carta que nos dejó el apóstol Santiago a nosotros como iglesia. Entonces, esto fue escrito hace muchísimos años, pero la palabra de Dios es eterna. Entonces, aún hoy en día, estos principios se aplican a nosotros como iglesia. Dice Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, este va a ser nuestro versículo de base, y lo primero que tenemos que ver es que ahí la palabra nos está hablando a todos nosotros como iglesia, no le está hablando a cada uno de nosotros individualmente. Del texto bíblico que ponemos en consideración para el día de hoy, vamos a desarrollar 3 ideas que salen de allí. La primera, como creyentes debemos llamar a los ancianos de la iglesia para recibir oración. Como creyentes debemos confesar en oración nuestras ofensas los unos a los otros. Como creyentes debemos orar los unos por los otros. Cuando hablamos de ofensas en el texto de Santiago, en el idioma original griego, esta palabra ofensas es la traducción al español que hace en este caso la Reina Valera de la palabra griega hamartía. Hamartía en español traduce pecado. Entonces nosotros debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, hermanos. Empecemos con nuestra primera idea del día de hoy. Como creyentes debemos llamar a los ancianos de la iglesia para recibir oración. En este fragmento bíblico que acabamos de leer, las indicaciones son literales. Hay muchas cosas en la Biblia que se escribieron con una gran belleza literaria y se utiliza el sentido figurado. También en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo, plenamente consciente de lo que hacía, porque Él tiene sus razones, hablaba en lenguaje parabólico. Ya sabemos muchos por qué utilizaba las parábolas y utilizaba otras cosas en sentido figurado. Pero en este fragmento bíblico hay cosas que son literales. Por ejemplo, si alguien de la congregación está enfermo, busque a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia, hermanos? Los ancianos, o también conocidos como obispos, son los pastores. Son hombres que han desarrollado una madurez espiritual, que Dios ha permitido que desarrollen una madurez espiritual suficiente
para que esa oración de fe que habla la palabra de Dios produzca sanidad en el hermano de la iglesia que tenga algún padecimiento o quebranto de salud. Recordemos qué requisitos debe tener una persona que aspira a ser pastor o que aspira a ser anciano. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, 1 Timoteo 3, del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, son personas que Dios le ha permitido, por su infinita gracia, que se acerquen a muchísimas de estas cosas que se establecen como requisitos. Sabemos que el único hombre perfecto, al 100%, es nuestro Señor Jesucristo. No esperemos que las personas que la iglesia ha determinado para que sean pastores sean 100% perfectos, porque los estaríamos volviendo como unos dioses, idolatrándolos. Pero sí son personas que tienen gran madurez espiritual. Y son personas que están acá en nuestra iglesia cumpliendo un rol específico que es dado por Dios. Y nosotros debemos respetarlos y también buscarlos cuando es necesario. Buscar a un anciano o pastor en la iglesia para recibir oración en caso de que tengamos quebrantos de salud no significa que no podamos ir al médico. No. Cada uno de nosotros debe consultar cuando tiene una enfermedad a los médicos, pero no nos debemos olvidar que en la iglesia nosotros tenemos un deber, y es ir donde esos ancianos de la iglesia y pedir oración por nuestra sanidad, y muchas veces se nos olvida. Entonces hacemos como una parte, y es: yo oro individualmente, yo le pido a Dios, pero ¿en dónde está su iglesia? Busque esos espacios de oración, y ahí están dispuestos los pastores para que pidan ante Dios, intercedan ante Dios por nosotros, para que Dios nos dé la sanidad completa, si esa es su voluntad. O que por lo menos, y eso sí con toda seguridad, esa oración nos va a producir un gran alivio, nos va a reconfortar y vamos a poder ser consolados, nos vamos a poder levantar. Y si Dios lo permite, vamos a ser completamente sanos. Pero debemos ser adherentes a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, quiere decir que debemos estar presentes. Entonces, en esa época, la unción con el aceite era porque se consideraba, estamos hablando de muchísimos años atrás, más de 2000 años, se consideraba que el aceite tenía unas propiedades medicinales. Entonces la oración iba acompañada de una unción de aceite justo para reconfortar a quien estaba teniendo la dolencia. No significa que hoy en día vamos a venir acá a que los pastores nos den el medicamento, no. Pero sí tenemos que estar cuerpo presente, no simplemente desde la distancia: ay, pastor, ore por mí. No, tenemos que estar presentes y en congregación para poder recibir esa oración de fe que nos dice la palabra que como iglesia tenemos que hacer. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede.
pero en su soberanía ha determinado que su voluntad la manifiesta a través de los hombres. Dios todo lo tiene ya establecido en su soberana y eterna voluntad. Las cosas nunca suceden al azar. Recordemos cómo Dios tiene una voluntad decretiva, que es esa voluntad secreta que solamente Él sabe, pero que se cumple, y la voluntad preceptiva, que es la voluntad declarada de Dios a todos nosotros en nuestras Biblias. La voluntad de Dios se ejecuta a través de todos los hombres de la creación. En este caso, como hemos estado hablando de la iglesia, ya no es como en la antigüedad, que Dios escogía a hombres determinados, profetas, para hablarles directamente o para, a través de alguna manifestación física y grandes señales y milagros, establecía qué era lo que necesitaba específicamente para ese momento. Pero hoy en día tenemos la profecía más segura y la profecía escrita y la profecía que no va a cambiar, y son nuestras Biblias. Pero desafortunadamente aún hay incrédulos. Sabemos que hay personas que no son escogidas por Dios para salvación, sino que son escogidas por Dios para el cumplimiento de su justo juicio, de su justicia, y no creen. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18 dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Aún hoy tenemos entre nosotros muchas personas que tienen esa condición de ser como los fariseos y los saduceos en su época, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces nuestro Señor Jesucristo a estos incrédulos no les iba a dar señales milagrosas, los remitía a la palabra de Dios. En ese momento no estaba el Nuevo Testamento, pero estaba el Antiguo Testamento, y hablaba de la señal del profeta Jonás. Y sabemos ahorita que nosotros tenemos la revelación completa, porque tenemos el Espíritu Santo, que estaba haciendo referencia a su muerte y a su resurrección en 3 días, al vencimiento de Dios sobre la muerte y por ende sobre el señorío del pecado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, aún hoy en día, además de la Biblia, retomando lo que veníamos diciendo, Dios utiliza a las personas para que se cumpla su voluntad, sean conversos o inconversos. Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, en el Antiguo Testamento, Dios utilizó directamente al rey Ciro, que era el rey de Persia, para que a través de él el pueblo de Dios volviera del exilio. Entonces, nosotros hoy en día no podemos pensar, porque muchas veces en nuestra fragilidad, en nuestra naturaleza caída, comenzamos a pensar, no, pero es que yo solamente me puedo reunir con gente que sea verdaderamente cristiana, o si yo estoy enfermo, yo espero que llegue a una clínica donde desde el gerente, pasando por los médicos, enfermeros, camilleros, todos tienen que ser cristianos verdaderos, porque si no, no voy a recibir ayuda. No, hermanos, así no funciona el mundo real. Dios determina aún personas que son inconversas, como lo orábamos ahorita, que le pedíamos a Dios por el gobierno actual, para que recibamos nosotros beneficios a través de esas personas. Pero si algo debemos procurar es que no nos aislemos de la iglesia. Hay líderes en la iglesia, pastores que tienen esa madurez espiritual dada por Dios
y la autoridad que nosotros como iglesia les estamos dando para que en una oración eficaz puedan guiarnos al consuelo, al alivio, la esperanza o quizás, si es la voluntad de Dios, a la completa sanidad. Entonces, no nos aislemos de la iglesia. Si tenemos algún padecimiento, tenemos que venir y buscar ayuda al interior de la iglesia, en este caso con los pastores, hablando específicamente de nuestro estado de salud. Dios quiere que nosotros todos dependamos de nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, versículos del 7 al 9. Éxodo capítulo 6, versos del 7 al 9. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo. Dios nos llama a cada uno de nosotros individualmente para que tengamos salvación en Cristo. Pero Él está recogiendo a su pueblo. Dios está conformando aún en la actualidad su iglesia. Es por eso que una vez recibimos el Espíritu Santo, necesariamente tenemos que estar conectados en comunión con los santos. Es decir, la comunión entre nosotros. No puede existir un cristiano, un verdadero creyente, que esté desconectado de una iglesia local. No puede haber un cristiano si no está en una iglesia local, esté donde esté. Obviamente que existen dificultades, existen tierras muy lejanas, pero siempre el cristiano debe buscar la forma de congregarse localmente, porque es nuestro deber. Nosotros debemos depender de nuestra iglesia, porque así lo ha establecido Dios. Es en esta iglesia local donde nos alimentamos espiritualmente, nos cuidamos, alabamos a Dios, le servimos, le glorificamos en el culto que Él mismo ha establecido. Por fuera de la iglesia, nosotros hacemos otras cosas. Trabajamos, vamos de vacaciones, hacemos oración individual, evangelizamos, pero no nos podemos desconectar de este sitio, de esta iglesia, de la iglesia local donde Dios nos ha permitido estar, porque en la eternidad es la iglesia de Dios la que va a prevalecer. En la eternidad ya no van a haber individualidades. Ahorita tenemos una tendencia a aislarnos, tendencia a ser individuales, pero en la eternidad, como algo de las revelaciones que nos permitió ver Dios a través del apóstol Juan, es que vamos a estar en uno solo, en un solo grupo, adorando y glorificando a Dios. Entonces nosotros no debemos desconectarnos de nuestra iglesia. Nuestra salud física y aún más la espiritual es competencia de la iglesia. En las leyes de nuestra sociedad es algo muy conocido por todos nosotros que la salud y la historia clínica son completamente privadas. Es algo secreto. Nosotros no podemos ir andando por la calle en el Transmilenio con nuestros compañeros de trabajo diciéndole, mire que es que yo estoy enfermo y me salió una hernia acá y un brote. No, eso hace parte de nuestra intimidad. Aún los consultorios son sitios cerrados, son sitios privados donde nosotros podemos exponer muchas cosas de nuestra intimidad para poder recibir algún alivio de acuerdo a los avances que tenemos de la ciencia médica. Eso hace parte de la dignidad que tenemos como seres humanos. Pero hermanos, en la iglesia no debemos tener este tipo de privacidades. Si bien no todos los hermanos tienen el mismo nivel de madurez espiritual suficiente como para conocer nuestra intimidad en el área médica o en el área de salud, los pastores, Dios los ha dotado y los ha capacitado para que ellos puedan tener ese conocimiento pormenorizado en nuestro estado de salud. Y ellos
poder darnos el consejo, la asesoría y la oración, que es el mandato que tenemos acá, para poder saber si Dios permite que tengamos una sanidad y una recuperación. Los pastores no son adivinos. Y la orden que recibimos de la palabra de Dios es que debemos buscar a los ancianos de la iglesia. Si no tenemos la confianza suficiente con los pastores, debemos revisar qué está pasando con nosotros. Si nosotros todavía somos de los que decimos, no, pero es que yo no lo voy a comentar al pastor porque qué pena, qué irá a decir. Y estamos en una iglesia, tenemos que revisar qué es lo que está pasando con nuestra espiritualidad. Porque la palabra de Dios nos lleva a que los busquemos. Obviamente no como un acto médico. No es que entonces llegamos y bueno, aquí me voy a quitar la ropa, pero no, vamos a comentarle para que sean estos líderes de la iglesia, estos obispos puestos por Dios, quienes estén enterados y puedan hacer esa oración por nosotros en cuerpo presente, en congregación. Si nosotros no tenemos confianza con nuestros pastores, con nuestros líderes, para cumplir la palabra de Dios, aparte de revisarnos espiritualmente, entonces tendríamos que mirar a ver en qué otra iglesia nos congregamos donde yo sí tenga confianza con los pastores, porque es que esto es algo que nosotros como cristianos deberíamos hacer, en el amor de Cristo. La segunda idea del día de hoy, recordemos, es, como creyentes, confesemos en oración nuestras ofensas los unos a los otros. Confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, tenemos esta convicción de pecado, de justicia y de juicio que no teníamos antes. Antes sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal, pero ahora tenemos el grupo completo, el combo completo: pecado, juicio y justicia. Por eso es que ya nosotros no pecamos conscientemente tan fácil. Y por eso es que nos sentimos tan mal cuando desafortunadamente caemos en pecado. Cuando recibimos al Espíritu Santo, tenemos un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Nuestra naturaleza cambia. Y nosotros en ese momento, en ese genuino arrepentimiento, tenemos la capacidad de confesarle a Dios individualmente todos nuestros pecados, todas esas cosas que nos han atormentado durante nuestra vida porque el pecado estaba enseñoreado de nosotros. Pero, si bien, nosotros recibimos una nueva transformación y ya no pecamos como lo hacíamos antes, que lo hacíamos directamente y con todo gusto y con todo placer. No, ya nosotros no cometemos los mismos pecados y nuestro pecado va en disminución y ya nos enseñorea entre nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El antiguo hombre ha muerto. No tenemos que estar hablando de los antiguos pecados en la comunidad de los santos. Entonces, hermanos, ese pecado de cuando éramos inconversos ya murió con nuestra antigua naturaleza. Nosotros somos seres nuevos, somos nuevas criaturas. Entonces nosotros no tenemos que estar hablando entre nuestros hermanos, no, es que yo antes hacía esto, hacía lo otro, yo era el que hacía esto, la que hacía lo otro. Eso no aplica. Nosotros aquí en la congregación creo que muchos estamos de acuerdo en que no es el sitio ni es algo que nosotros queremos hacer, ventilar las depravaciones que teníamos antes como seres humanos, inconversos que éramos. Entonces, lo del pasado ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque Dios nos borró nuestros pecados. Pero nosotros en nuestra nueva naturaleza aún tenemos debilidades. Y es por eso que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, pero nuestros pecados actuales.
Nosotros, cuando tenemos esa historia de pecado de nuestro pasado, en algunas ocasiones podemos utilizar esa condición anterior para edificar a la iglesia a través de algún testimonio, sobre todo si vemos que algún hermano está teniendo alguna debilidad como esa condición tan horrible que nosotros tuvimos antes. Es en ese momento cuando nosotros lo podemos utilizar, pero para confortarlo, para consolarlo o para exhortarlo con la palabra de Dios. Veamos 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda carta a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, hermanos, nosotros siempre debemos estar en una actitud de consolar a los demás. Y si nosotros fuimos consolados por algo, sobre todo cuando recibimos ese perdón tan grande e inmerecido de nuestra antigua condición, nosotros podemos utilizar eso para tener los ojos más abiertos y ayudar a nuestros hermanos. Pero no es para que lo estemos acá visibilizando o trayendo todo el tiempo, porque esa condición de pecado ya pasó. Nosotros tenemos que congregarnos, seguimos siendo pecadores, pero redimidos. Y cualquier condición de pecado que estemos teniendo en la actualidad debe ser confesada en oración los unos con los otros. Esto no para ser señalados, ni juzgados, ni mucho menos. No. Es para que nuestros hermanos oren por nosotros y nos ayuden en la multiforme sabiduría de todos los miembros de la iglesia. Aquí todos tenemos dones, talentos diferentes. Tenemos actividades y tenemos medios donde nos pone Dios. Barrios distintos, trabajos distintos, familias de la carne distintas. Y eso nos da una multiforme sabiduría que Dios pone en su iglesia para el servicio de nosotros mismos. Entonces es ahí cuando nosotros con nuestros hermanos en oración congregacional pedimos por nuestros pecados, por nuestra situación de pecado actual, que no es la misma de antes, hermanos. Pero es nuestra obligación orar los unos por los otros y exponer las dificultades que tenemos en la actualidad. El cuerpo de Dios, al ser uno solo, debe estar en constante comunicación. Nosotros debemos estar en constante comunicación. Pensemos en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo biológico. Todo está conectado, todo. La piel, los huesos, los músculos, el cabello, el cerebro, el corazón. Todos los diferentes órganos se comunican constantemente. Tomemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nos mandan un medicamento y es un medicamento friccionado, tópico en la piel, no solamente hace efecto allí, eso se absorbe y termina en otras partes del cuerpo. Como dice la palabra de Dios, cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Cuando un miembro está alegre, todos nos alegramos con él. Otro ejemplo es cuando nosotros nos alimentamos. Si nosotros comemos los alimentos que tienen muchísimos nutrientes, esos nutrientes entran por la boca y comienzan un proceso de metabolismo y digestión, pero eso termina en todas las células del cuerpo. Asimismo, en nuestra iglesia, nosotros debemos estar todo el tiempo conectados. La cabeza de nuestra iglesia, que es el cuerpo del que estamos hablando, es Cristo, y todo debe estar en perfecta armonía y comunicación. Ya veíamos cómo debemos confesar nuestras ofensas o pecados, pero también nosotros debemos comentar nuestras alegrías.
También debemos comentar nuestras dificultades, no pecaminosas, sino las dificultades que ofrece la vida en el día a día, las tribulaciones. Insistimos el día de hoy, no debemos estar aislados, y esto lo debemos hacer en oración, porque estamos en una iglesia, no en el corrillo de amigos, no, en oración. Es lo principal. No significa que aquí no podamos tener lazos de amistad, y nosotros venimos también a confraternizar, porque eso hace parte de la comunión, pero la idea es que nosotros oremos los unos por los otros, porque ese es el mandato que tenemos en nuestra iglesia. Como veíamos con respecto al área de nuestra salud física, para confesar nuestros pecados también debemos confiar en nuestros hermanos. Muchos de nosotros hemos sido heridos en nuestra vida, ya sea por nuestros padres, porque tuvimos una crianza difícil, ya sea por nuestros familiares, hijos, compañeros de trabajo, conocidos, o de pronto cuando alguno de nosotros ha estado en una secta, hemos recibido bastantes heridas. Y como cualquier herida, necesita un proceso de sanidad. Si nosotros tenemos una herida física, eso tiene un tiempo de recuperación, tiene un tratamiento, tiene una rehabilitación. Si nosotros tenemos una herida en las emociones, también eso necesita un tratamiento, algunas veces con medicamentos, pero también necesita un acompañamiento psicoterapéutico. Y cuando tenemos una herida espiritual, muy grave, hermanos, bastante delicado. Todas las heridas duelen. La parte física, cuando nos enfermamos, duele mucho. Las heridas emocionales también son muy dolorosas, pero las espirituales duelen y nos destruyen muchísimo en nuestro ser, en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo como lo veíamos hoy, en nuestro espíritu también. Estas heridas espirituales son las que provocan en nosotros las sectas que a su cabeza tienen falsos profetas. Entonces, ese daño es algo bastante severo y difícil sanar. En el caso de las heridas espirituales, solamente Dios, a través de su Espíritu, nos puede dar sanidad. Pero esto es un proceso que también tiene un tiempo. Y el único sitio donde podemos recibir alivio de nuestras heridas espirituales es en la iglesia local. Es acá donde aprendemos que esas personas que nos engañaron, que nos abusaron espiritualmente, van a recibir el justo juicio de Jesucristo en los posteriores días, en el día del juicio final. Veamos Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35 dice: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ya sabemos que está preparado para estas personas que se dedican en su vida a engañar a otras personas en el nombre de Cristo. Eso es algo bastante delicado. Pero nosotros podemos llegar a una iglesia, a la iglesia verdadera en su manifestación local, y recibir ese consuelo que necesitamos. En esta iglesia y en la iglesia local, en cualquier iglesia que sea verdaderamente iglesia de Cristo, no vamos a encontrar lo que encontramos en el mundo: intrigas, engaños, abusos. No, aquí vamos a encontrar verdaderamente el amor de los hermanos. Nuestra confianza no se va a restaurar tan fácil ni tan rápido, pero con el tiempo, con el trabajo de todos nosotros aquí, con la comunión de los santos, con nuestro testimonio, con todos los medios de gracia que tenemos a nuestra disposición, vamos a comenzar a construir esa confianza.
Vamos a dejar de sospechar del pastor, vamos a dejar de sospechar del maestro, vamos a dejar de sospechar del ujier, vamos a dejar de sospechar de cualquier hermano en Cristo. Vamos a tener la sanidad y vamos a tener la confianza para volver a comunicarnos fluidamente. Si tendremos algún problema, vamos a pensar que llegue rápido el domingo para poder ponerlo en oración con mis hermanos. Que llegue rápido el miércoles para poder ponerlo en oración con mis hermanos. Qué bueno llegar a hablar con mis hermanos porque sé que ahí es donde tengo que llegar para exponer mis dificultades. No por fuera. Si lo buscamos por fuera, no vamos a encontrar cosas buenas para nuestras vidas. Y en el sentido en que lo estamos hablando, nuestras heridas no van a sanar tan fácilmente. El tercer y último punto, como creyentes, oremos los unos por los otros. Si el mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a los otros, no podemos ser como los fariseos, que nos sabemos el versículo de memoria, que lo cantamos con mucha frecuencia en nuestros himnos congregacionales de alabanza, pero que realmente no lo pongamos en práctica. Si amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos nosotros dejar de interceder por ellos? ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es una tarea de cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de esta iglesia. Tenemos que dejar de identificar a cuáles son esos hermanos que oran más. Entonces, no, yo he visto que la hermana Norma ya está, pero pilas en todas las oraciones y no falta ningún miércoles de oración. Entonces ella es, hermana Norma, es un ejemplo, necesito que ore por el hermano que está pasando por una dificultad. Eso no está mal. Y eso es algo que debemos hacer, máxime cuando estamos viendo que como cuerpo tenemos que estar completamente comunicados todo el tiempo en oración. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir más allá. Es decir, en el ejemplo, hermana Norma, este hermano está pasando por esta dificultad, necesitamos oración. ¿Cuándo es que nos vamos a reunir? Para orar por este hermano, porque es que no es la función de algunos pocos. Aquí no hay un ministerio de oración. Aquí todos debemos orar los unos por los otros. Es una tarea de los miembros de la congregación. Nosotros debemos participar activamente. Jesucristo nos ama e intercede por nosotros ante Dios, pero la orden es clara. Deben amarse los unos a los otros, así como yo los he amado. Si Jesucristo intercede por nosotros, nosotros debemos interceder por cada uno de los hermanos. No esperemos manifestaciones de amor de Cristo ni oraciones en un mundo corrupto y pecador. Allá lo que tenemos que hacer es evangelizar, pero en la iglesia nos debemos amar. Y el amor sin la vida de oración congregacional no es algo real. Dios nos consuela a través de nuestros hermanos. Si nosotros recibimos la oración, es porque la hemos solicitado en la comunidad de los santos. No es porque aquí el pastor o cualquiera de ustedes tenga un espíritu de adivinación. Entonces el día de la oración se sienta y comienza a llegarle las ondas de que el que está en problemas es este hermano y hoy vamos a orar por él. No, realmente nosotros tenemos que comunicarnos y de esta forma conocer las necesidades tanto espirituales como físicas y materiales de nuestros hermanos, y de esa forma podemos recibir ayuda. Porque la palabra de Dios nos dice que si tenemos conocimiento de alguna necesidad de un hermano y tenemos la forma de ayudarle, debemos hacerlo, no solamente espiritualmente, sino materialmente. Vayamos a Primera de Juan 3, 17, 18. Primera de Juan 3, 17, 18.
Pero el que tiene bienes de este mundo, ahí no dice grandes riquezas, no, cualquier bien que tengamos, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, nos dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero hermanos, como todo en la iglesia de Dios, debemos hacerlo decentemente y en orden. Nosotros acá tenemos unos pastores, tenemos unos líderes que nos van a guiar en el funcionamiento de las ayudas materiales de la iglesia. No podemos caer en lo que estamos diciendo desde la introducción, en el individualismo. No, entonces yo ahorita, como yo tengo la oportunidad, entonces yo a ayudar a mi hermano que lo está necesitando. No, o sea, todo decentemente y con orden. Otra vez, nos comunicamos, vamos a nuestros líderes. Pastor, tenemos conocimiento de que un hermano o una hermana está necesitando algún tipo de ayuda. Entonces el pastor, como una de sus tantas funciones, porque de verdad que tiene mucho trabajo, tiene que ir y hacer el acercamiento en el nombre de la iglesia, verificar cuál es la necesidad, porque muchas veces nosotros nos engañamos en nuestras emociones y comenzamos a decir, ay, pobrecito el hermano, yo lo veo tan mal, y resulta que cuando le van a preguntar, no, pues la verdad yo no estoy mal, no, eso no es así. O a veces hemos sido víctimas de engaños, ay, ayúdeme por favor, tengo esta dificultad, y resulta que no es tal. Y es el pastor quien a nombre de la iglesia, no a nombre del hermano caritativo, va a brindar esa ayuda que se necesita. Pero tenemos que estar orando los unos por los otros. Para finalizar, hermanos, al orar juntos, vamos a aprender a hacerlo con el ejemplo de los hermanos y también vamos a poder ser direccionados en nuestra forma de orar. Porque recordemos nuestro texto bíblico de base. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí todos nosotros recibimos de Dios el título de justos. ¿Por qué? Porque estamos siendo justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve justos porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. Dios, su Hijo. Entonces, aquí en la congregación hay muchos justos. Pero entonces, la oración tiene que ser eficaz. Porque es la oración eficaz del justo. Para que nuestra oración sea eficaz y cumpla la finalidad necesaria, que es que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, en todo ruego, en toda petición, en toda acción de gracias. Y para que esta oración sea eficaz, nosotros debemos aprender a orar. Difícilmente vamos a ser remitidos a un libro de texto, ¿no? Entonces, no, es que hay un erudito que tiene un sistema de oración, mejor dicho, infalible. O no hay un libro que diga oración para dummies. Aprenda a orar en 7 tips. No. Tenemos que leer la palabra, pero también comenzar a alimentarnos de todos los hermanos. Entonces, el hermano, ese punto que utilizó en la oración, guiado por el Espíritu Santo, yo lo voy a tomar. O cuando un hermano, un líder, un pastor le dice a uno, hermano, usted está como direccionando su oración con esto, es mejor que la modifique hacia esto y así va a ser mejor. Es la única forma que tenemos que tener nosotros para realmente aprender a orar. Orar en congregación, no individualmente. Si lo hacemos individualmente vamos a terminar diciendo siempre lo mismo, a Dios, y caer también como en una repetición. Ya no en la católica, pero sí en nuestra propia oración individual, que la tenemos que hacer, pero también tenemos que hacer la oración congregacional. Vayamos a Santiago 4:3.
Santiago capítulo 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros, para aprender a pedir, debemos estar en contacto con las oraciones de los hermanos. Volvamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, esta vez el capítulo 3, versículos 22 al 24. Ubiquemos primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En conclusión, hermanos, como lo hemos podido predicar el día de hoy, si somos creyentes, llamemos a los ancianos de nuestra iglesia cuando tengamos necesidades especiales de oración, como por ejemplo cuando tengamos alguna dificultad con nuestra salud física, emocional y máxima la espiritual. Como creyentes, confesemos en oración nuestros pecados los unos a los otros. Y nunca, hermanos, nunca dejemos de orar los unos por los otros. Hermano, ¿usted lo está haciendo? ¿Usted está orando? Muy probablemente de forma individual sí, pero ¿lo está haciendo en forma congregacional o desde su intimidad en su casa? Dios no quiere que seamos seres individualistas. Es por esto que hoy todos nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir su palabra, incluyendo el mandato de orar los unos por los otros en la iglesia, presencialmente. Pero no solamente lo hagamos en oración, busquemos a los hermanos que sabemos que se están reuniendo en oración y digámosle, bueno, ¿cuándo es? ¿Cómo es? A mí se me hace difícil porque tengo este problema. ¿Usted cómo hace? Porque es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar activamente esa forma de cumplir el mandato de Dios y de hacer una oración comunitaria. Una iglesia que ora unida es una iglesia que se desarrolla espiritualmente y además es nuestro deber. No lo debemos, no lo podemos evitar. Hermanos, oremos.